analizamos desde el Gobierno, pues nos parece que es el momento oportuno para darles esta información. Los datos disponibles arrojan un déficit del Estado y sus organismos de 53.444 millones de euros, o, lo que es lo mismo, un 5,07 del PIB. Este dato permite confirmar absolutamente el cumplimiento del objetivo de estabilidad fijado para la Administración central, porque este objetivo es del 5,9 de déficit. Es decir, frente a un 5,9 de déficit, las cuentas que hoy les presento suponen un 5,07. Y por lo tanto cumplimos ese objetivo con holgura suficiente. El esfuerzo realizado en el año 2010 nos ha permitido reducir el déficit en 45.000 millones de euros respecto del alcanzado en el año 2009, o lo que es lo mismo, más de 4,2 puntos del PIB. Y nos permite afrontar el ejercicio 2011 con la seguridad de que vamos a alcanzar nuevamente el objetivo de reducción de déficit previsto en la senda de consolidación fiscal, que, como saben, para la Administración General del Estado es un déficit del 2,3%, teniendo en cuenta la liquidación negativa de las administraciones territoriales. La evolución de los ingresos ha sido determinante en la consecución de esta reducción del déficit. Los datos nos confirman la recuperación de los ingresos tributarios que ya se había ido poniendo de manifiesto a lo largo del año 2010. Es un aumento en la recaudación impositiva que viene determinado por las medidas de consolidación fiscal que ha adoptado el Gobierno. Les puedo adelantar que los ingresos no financieros totales, es decir, incluyendo lo que son las entregas a cuenta a las administraciones territoriales, han aumentado un 7,7% con respecto a 2009. Es decir, que supone este incremento una mejoría de 3,6 puntos respecto de las previsiones de septiembre que incluimos en el avance de liquidación. Como conocen, con la presentación del presupuesto para el año 2011 se presenta siempre un avance de liquidación del año 2010. Pues bien, las cifras que tenemos, las cifras que les proporciono ahora, suponen una mejoría de 3,6 puntos respecto de esa previsión de liquidación. Los ingresos impositivos totales son los más significativos, se han comportado mejor que lo previsto y han aumentado en un 10,9% con respecto al año anterior. Esta evolución positiva se debe, en primer lugar, al descenso de las devoluciones de IVA, como ya habíamos anticipado, pero también a las medidas de consolidación fiscal adoptadas a partir del año 2009. La eliminación parcial de la deducción de hasta 400 euros, la elevación del tipo de retención sobre las rentas del trabajo o el aumento de tipos en el impuesto de valor añadido a partir del 1 de julio. Estos datos de reducción del déficit tienen también su paralelo en la reducción de la deuda con respecto a una estimación inicial. La deuda pública del Estado, la estimación que nos facilita el Banco de España, prevé que ascienda a un 45,78 del PIB a finales del año 2010, frente a una previsión del 47,2% para ese año. Y les recuerdo que la estimación en este momento de la deuda total de todas las administraciones públicas para finales del año 2010 es del 62,8% del PIB. Disponemos también de las primeras estimaciones del Servicio Público de Empleo Estatal. Con los datos que tenemos disponibles en este momento, el resultado sería un déficit del menos 0,28% del PIB. Como saben, este déficit del Servicio Público de Empleo Estatal estará incluido en el cierre del presupuesto de la Seguridad Social para el año 2010, pero en buena lógica deberá ser compensado
desde las cuentas del Estado. Por lo tanto, a ese margen que les he comentado al inicio, entre el 5,07 y el 5,9, hay que restar de ese margen este 0,28% de déficit del Servicio Público de Empleo Estatal. En todo caso, entienden que las 8 décimas de diferencia permiten absorber algo menos de 3 sin ningún problema y queda todavía un margen suficiente respecto de la senda prevista que nos permite garantizar que para el conjunto de las administraciones públicas, insisto, para el conjunto de las administraciones públicas, es decir, una vez que incluyamos corporaciones locales, comunidades autónomas y el cierre definitivo del presupuesto de la Seguridad Social en términos de contabilidad nacional, cumpliremos con holgura el objetivo del 9,3% marcado en la senda de consolidación fiscal y en nuestros compromisos con la Comisión Europea. Por mi parte, nada más. 5,07 el déficit que hoy les presento, y a ese habría que añadir, de acuerdo con los criterios que se utilizaron el año anterior, ese 0,28 del Servicio Público de Empleo. En todo caso, como les digo, un margen más que suficiente para poder absorber potenciales desviaciones en alguna otra administración.